Ok. Got it. Un saludo a todos los participantes de parte de los comités permanentes de CPDEC, CPEN y el grupo de trabajo de MBL de Sociémudo Bolívar. Les damos la bienvenida a la ponencia, planteamiento del problema y pregunta de investigación de la mano de la universitaria Doménica Acevedo. Adelante, Doménica. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Me complace mucho estar el día de hoy acá y que me hayan invitado para presentar este tema. El día de hoy vamos a hablar sobre el planteamiento del problema y sobre pregunta de investigación. Entonces, iniciaremos. A mí siempre me gusta iniciar todas mis charlas con una frase. El día de hoy será esta: investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Con esto vamos a iniciar nuestra charla sobre el planteamiento de problema y la pregunta de investigación. Entonces, ¿qué es la pregunta de investigación? Es aquello que se desea explicar a partir de la tarea del investigador. Su aceptación como problema se vincula a que, por lo general, la finalidad de una investigación es brindar una solución. Lo que se investiga de este modo supone un problema a resolver. Pero entonces, ¿qué es un planteamiento del problema? Es la explicación de ese tema o de esa pregunta que queremos realizar. Se trata de establecer la problemática de esta investigación y concretar una situación para analizarla, delimitarla, describirla completamente y darle una posible solución o una respuesta de por qué sus causas y consecuencias. Entonces, ya iniciado con las definiciones, vamos a continuar con nuestra charla. Digamos que el plantear un problema es considerado un momento central, es un momento de gran importancia. ¿Por qué? Este momento es decisivo para nuestra investigación. Digamos que cada paso tiene su importancia, pero nosotros, al centrarnos en esta problemática, vamos a poder resolver nuestro problema y llevar a cabo de una manera correcta nuestra investigación. Entonces, por eso es esencial tener nuestro planteamiento y pregunta de investigación. Esa es la importancia de la charla del día de hoy. ¿Por qué? Porque a partir de esto, a partir de esta pregunta, vamos a planificar, vamos a organizar, vamos a ejecutar y vamos a llevar con éxito esta actividad. Entonces, esta es la importancia, es un momento central. ¿Qué pasa? Digamos que al comienzo de la investigación científica, el primer tropiezo que nosotros tenemos como estudiantes de medicina e incluso los docentes es obtener una buena formulación del problema. Entonces, necesitamos, o bueno, al definir una idea que se desea realizar, ya tenemos nuestra idea. Esta generalmente puede ser vaga o puede ser imprecisa. Entonces, necesitamos a partir de esta idea realizar un análisis cauteloso para llegar a determinarla con exactitud. Entonces, esto es lo importante. Tenemos una idea, necesitamos analizarla cuidadosamente, evitar que sea vaga e imprecisa, por eso el análisis. Y con esto vamos a llegar a una mayor exactitud que corresponden a que vamos a tener más posibilidades de obtener una solución satisfactoria, que eso es lo que buscamos con nuestros proyectos de investigación. ¿Por qué? Porque una solución satisfactoria, unos buenos resultados, una buena discusión y una buena conclusión, vamos a poder optar a mejores revistas, vamos a poder optar a mejores, digamos que, procesos de aceptación, como lo son las ponencias, como lo son los simposios. Entonces, esa es la idea, que no vayamos a investigar por investigar, sino que tengamos nuestra idea planteada, tengamos todo el problema detrás cubierto, con el fin de obtener éxitos en nuestra investigación. Entonces, esto me parece esencial. Qué pena, va a correr acá. Listo, esto me parece esencial, y es que en la información integral de investigadores debe tenerse presente que la investigación es un proceso dialéctico, ya que a través de ella busca reconstruirse el pensamiento de una realidad objetiva que se desenvuelve dialécticamente. ¿Qué quiere decir esto?
No hay esquemas o modelos de investigación únicos. Yo no me puedo sentar acá a decirles a ustedes, este es el esquema correcto para realizar o para plantear el problema de investigación de ustedes o las preguntas que tienen. No, esquemas hay muchísimos, los pueden buscar en la literatura. Todas las literaturas hablan de una manera o de objetivos diferentes o metodologías diferentes para realizar la planteación del problema. Pero lo que les digo, no hay esquemas o modelos de investigación únicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a tener que ajustarnos al requerimiento concretamente. Nosotros lo podemos realizar de la manera que queramos, pero esto no quiere decir que necesitemos buenas bases para no fallar en nuestro proyecto y en nuestra pregunta de investigación. Entonces, para eso estamos el día de hoy, para darles algunos tips, algunos, digamos que consejos al momento de realizar la pregunta y el planteamiento del problema. Entonces, vamos a hablar sobre las características que debe tener el problema de investigación. Hay tres características principales que hablan en varias partes de la literatura. Como les digo, no es esquematizado, son, digamos que, consejos, hablándolo de una manera más sencilla. La primera es la objetividad. ¿Qué pasa? El problema de investigación tiene que responder a la necesidad que tenemos, una necesidad real, una necesidad que haya en la sociedad. No, lo que les repito, no vamos a investigar por investigar, no vamos a publicar por publicar. Debe haber un trasfondo que realmente valga la pena y que sean resultados exitosos. Lo segundo es especificidad. Debe estar formulado con claridad y con precisión. Entonces ya vamos a hablar más sobre eso. Y debe tener una contrastabilidad empírica. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente los términos incluidos en la formulación del problema deben estar elaborados con base, digamos, en una búsqueda bibliográfica en un tiempo pues, ya previsible. Entonces, en algunos casos y en muchas clases de metodología de la investigación que plantear la hipótesis o supuesto, pero el mejor momento para realizar esto, según la literatura, todo acá está basado en la literatura, no hay nada que yo esté diciendo acá que no haya corroborado, es el momento para elaborar la hipótesis es posterior a la revisión exhaustiva de la literatura. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para escoger un problema? La precisión, este tema debe referirse a un aspecto claro, como les estaba hablando anteriormente, y debe ser preciso. La extensión debe ser específico y limitado por nosotros mismos. La originalidad, no vamos a investigar algo que ya está investigado. Por eso es la importancia de hacer una búsqueda bibliográfica con antelación para así evitar tener una misma metodología o una misma idea de investigación que realmente ya ha sido publicada y al momento de mandarlo a una revista no va a causar tanto impacto o realmente no va a causar impacto a una investigación original o algo que hay muy poco en la literatura. La relevancia debe ser un tema importante, relevante para la sociedad. La factibilidad, bueno, buscarlo, tener en cuenta los recursos disponibles, la experiencia que tenemos nosotros, la experiencia que tiene nuestro docente. Entonces, jugar con eso. O sea, nosotros no nos podemos poner a hacer un proyecto gigante que sabemos que va a necesitar, digamos que muchos recursos por detrás para poder realizarse, si sabemos que en el momento no contamos con ellos. Si la idea es muy buena, se pueden buscar opciones de cómo cubrir esa idea, buscar opciones para obtener esos recursos, pero lo ideal es que si tenemos poca experiencia, digamos que acabamos de iniciar un semillero de investigación, un grupo de investigación, no comenzar con esos proyectos grandes, sino que comenzar con trabajos de investigación que son más fáciles y más alcanzables por nosotros en el momento de realizarlos. Y dejar estos proyectos o estas ideas grandes cuando sepamos que tenemos la disponibilidad, los recursos
y sabemos que tenemos la experiencia para poder realizarlos. Aunque no digo que no se puedan realizar desde el pregrado, solamente que hay que buscar opciones. Si no se tienen los recursos, hay que buscar la manera de conseguir esos recursos y poder llevar la idea a cabo. El tiempo. Es importante considerar el tiempo que se va a llevar en este tema. De por sí nosotros estudiamos una carrera que tiene una cantidad de horas necesarias semanalmente y que digamos que en alguna parte nos puede consumir, entonces es necesario saber cómo se va a repartir ese tiempo. Que sepamos que no es una investigación donde todos los días nos va, digamos, un ejemplo, nos toca ir a realizar encuestas desde por la mañana hasta por la tarde, sabiendo que tenemos clases, sabiendo que tenemos otras responsabilidades. Debemos repartir muy bien el tiempo. La utilidad. Se debe prever su utilidad con el fin de realizar que sea un proyecto a los demás y no solamente sirve para optar un título. O sea, lo que ya les vengo hablando, no es publicar por publicar, es publicar para que realmente haya un aporte a la sociedad. Las fuentes de investigación es necesario eh, buscar el tema en bases de datos que sabemos que son importantes y sabemos que tienen relevancia. Y la capacidad para el desarrollo, debe conocerse el tema escogido como también su relación con otros temas, que digamos, escogimos un tema, pero no nos vamos a centrar solamente en ese tema, sino que en la discusión y en las conclusiones podemos hablar de cómo este tema puede aportar a otros problemas de investigación o podemos hacer hipótesis de otros problemas de investigación. Entonces, ahora vamos a pasar al planteamiento del problema y para esto debemos tener muy en cuenta esta parte que es las preguntas. Entonces, debemos identificar qué buscamos describir, o sea, el qué, el quién, dónde, cuándo, cómo. También debemos buscar el qué se busca explicar, por qué lo queremos explicar, cuáles son las causas. Acá va muy bien lo de qué le vamos a aportar a la sociedad. La otra parte es qué buscamos predecir. Entonces, ¿cuáles son los efectos o las consecuencias de este estudio? Digamos que estos problemas, por ende, deben ser problemas que se presenten en la vida o en la práctica o en nuestra realidad. Yo no es que estoy estudiando medicina, bueno, se puede hacer, pero es más complicado. Yo si estoy estudiando medicina, yo no voy a buscar un progenitor diario y que proporcione esa curiosidad y el saber. Entonces, es un problema, lo que le llaman en la literatura un problema real. Vamos a pasar entonces a cómo es el realizamiento. Bueno, acá esto es una síntesis de todo lo que tiene un planteamiento del problema. Entonces, lo que ya les he dicho antes, no es investigar por investigar, es la necesidad de conocer los trabajos anteriores que existen para no investigar sobre lo mismo. Entonces, a continuación les voy a explicar esta parte que es como ponerlos en contexto de cómo realizarse el planteamiento del problema en general. Lo primero es el contexto de la situación problemática que ya les venía hablando, hacer un análisis vinculado a esta problemática y bueno, prácticamente es esto. Los segundos, los argumentos y su validación. Estos argumentos y esta validación deben ser suficientemente sólidos para que el lector comparta esta idea. Y el lector identifique también el problema que nosotros estemos identificando. En antecedentes, prácticamente estamos hablando del estado del arte de este tema, lo mismo, la búsqueda de la literatura, en qué estamos en este tema, hasta dónde llegamos, cómo estamos a nivel, digamos, regional, nacional, ya a nivel mundial. Tenemos la formulación del problema, que prácticamente es, bueno, ya vamos a hablar más adelante de esto, es el desconocimiento de un aspecto. Entonces no vamos a realizar la misma pregunta que alguien ya realizó. No vamos a repetir un estudio que ya se efectuó anteriormente.
Lo otro son los objetivos y propósitos. Em, el objetivo tiene la intención de conocer y está estrechamente relacionado con el proceso de la investigación. Y el propósito ya se orienta más a la aplicación de este proyecto de investigación. ¿Qué realidad queremos transformar? ¿Qué es lo que vamos a hacer con este proyecto? Vamos a pasar entonces a lo que es la justificación. Acá vamos a describirlo, la relevancia del estudio, su importancia y vamos a decir cuál es la utilidad de este estudio, qué alcance tiene este estudio, qué proyección puede tener, realmente ayuda a resolver un problema. Entonces vamos a buscar si realmente ayuda a resolver un problema, cuál es el valor teórico que tiene, si tiene, digamos, alguna proyección social. Y la viabilidad consiste básicamente en responder una pregunta. ¿Existen las condiciones materiales, tecnológicas, financieras, humanas para realizar esta investigación de lo que hablábamos anteriormente? Ahora vamos a pasar a la pregunta de investigación. Ya hablamos sobre el planteamiento, cómo realizar este. Ahora vamos a hablar sobre la pregunta de investigación. Las preguntas de investigación orientan la formulación de objetivos y todo el proceso de toma de decisiones en el diseño de la investigación, en la metodología que vamos a tener, también en el análisis de los datos que vamos a realizar, en la redacción y discusión de los resultados y de las conclusiones. Por eso es importantísimo plantear una buena pregunta de investigación, que al leer esa pregunta nosotros digamos, bueno, tengo tal pregunta, voy a realizar, ¿a qué quiero llegar con esa pregunta? Entonces voy a escribir los objetivos. ¿Cómo puedo resolver esta pregunta? Uno al leer una pregunta, uno sabe cuál es la opción más factible, digamos, si un estudio cualitativo o un estudio cuantitativo. Uno al leer la pregunta ya se lo imagina. Esa es la idea, que al leer la pregunta podamos tener, digamos, esa formulación de los objetivos. Podamos, digamos, que tomar una decisión del diseño que vamos a manejar. Que digamos más o menos, bueno, si mi pregunta está digamos, una pregunta de, queremos saber, eso es una pregunta así X. ¿Cuántos casos de malaria se han presentado en Colombia, en tal región, en X región, durante los años 2012 a 2014? Ya sabemos que no va a ser un estudio cualitativo, no es lo más, no es la mejor opción, pero va a ser cuantitativo. Al solamente leer esa pregunta sabemos que es más fácil. Ya sabemos cómo hacer el diseño de investigación, entonces podemos plantear los objetivos a partir de esta pregunta y podemos decir cómo hacer el análisis de los datos. Entonces yo digo, voy a utilizar bases de datos nacionales para saber cuántos casos se han presentado en tal región durante tales años. En Colombia el caso sería, bueno, sería bueno revisar si vigila. Un ejemplo, estoy hablando acá cosas, pero a partir de eso sabemos cómo vamos a analizar los datos. Podemos decir, ah, bueno, vamos a hacer tales estadísticas, sería chévere usar tales métodos. Esa es la idea, que a partir de la investigación podamos sacar o digamos que desmenuzar estas cosas que les estoy mostrando acá. Y a partir de eso ya vamos a saber cómo va a ser la redacción y discusión de los resultados y las conclusiones. Pero bien sabemos que esto ya va más que todo a lo último. ¿A qué nos lleva esto? Es necesario hacer una pregunta que sea precisa y clara, no una pregunta extensa. Normalmente en la literatura dicen que debe contener al menos unas 15, 16 palabras. Debe ser precisa y clara. Esa es la conclusión. Vamos a pasar entonces a algunos ejemplos de tipos de problemas prácticos en investigación. Entonces, un ejemplo es el desempleo. Entonces, ¿cuál fue la tasa de desempleo durante el primer semestre del 2003? Existencia de un mercado negro de divisas. ¿Qué consecuencias tendrá para la economía la existencia de un mercado de divisas? O sea, son preguntas claras, concisas, que al
realizar estas preguntas ya podemos saber más o menos cómo vamos a manejar la metodología, cómo vamos a realizar la investigación. Entonces, a manera de resumen de lo que ya hemos planteado acerca de las preguntas de investigación y todo lo que hemos dicho del planteamiento del problema, entonces, en toda investigación científica se comienza siempre por el planteamiento del problema y una pregunta de investigación esencial, porque nosotros no vamos a investigar por investigar lo que les he dicho desde el principio de la charla, sino que ya tenemos un problema planteado y una pregunta que queremos solucionar. Por otro lado, tenemos que las preguntas de investigación orientan la formulación de objetivos y todo el proceso de diseño, de plantear el diseño de investigación. ¿Aún me escuchas, Rafa? Sí, sí te escucho. Creo que sí. Ok, listo. Que sean precisas, bueno, que todo este planteamiento y estas preguntas sean precisas y que se orienten hacia las respuestas que se buscan en la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Deben ser específicas en lo que se quiere investigar, porque lo que les decía, al ver esa pregunta, uno como investigador ya se visualiza cuáles opciones de respuestas o cuáles opciones de metodología puede realizar para llegar a esas respuestas. Bueno, ser claras, sin dobles sentidos, importantísimo no tener dobles sentidos, y deben ser formuladas sin errores sintácticos, gramaticales y ortográficos. Entonces, bueno chicos, esto era lo que quería sintetizarles sobre el planteamiento del problema y la pregunta de investigación. Realmente no quería hacer una charla muy extensa, no quería confundirlos a ustedes con esta parte. Ya saben, planteamiento del problema, primero realizar la pregunta de investigación, primero ver el estado del arte de este tema, buscar si ya lo han investigado, buscar en qué está a nivel nacional, a nivel, digamos que latinoamericana, a nivel mundial, mirar opciones de metodología a partir de esta pregunta. El planteamiento del problema y la pregunta son esenciales para nosotros no demorarnos tanto en el proceso de investigación. Si nosotros hacemos una buena pregunta de investigación, vamos a poder identificar el cronograma que queremos manejar, los materiales vamos a de investigación. En cambio, si nosotros hacemos una pregunta que está mal formulada, que no está específica, bueno, vamos a tener inconvenientes a futuro si no lo identificamos desde el principio. ¿Por qué? Porque a la hora de llegar a metodología nos damos cuenta que realmente no estamos solucionando de forma correcta lo que queremos solucionar. O que a la hora de realizar, digamos, recolección de datos, nos damos cuenta que realmente no es de esa manera, sino que tiene que ser de otra, porque no estamos solucionando nuestra pregunta. Entonces, importantísimo realizar una buena, pues, una buena pregunta de investigación para tener digamos que un producto científico más conciso que le vaya a servir a la sociedad, que le vaya realmente a aportar algo a la sociedad, que vaya a responder preguntas y que esté publicado porque merece ser publicado. No olvidémonos de que necesito tantas publicaciones, no. Quiero resolver dudas, si estoy realizando investigaciones porque me gusta, porque realmente quiero ayudar, digamos, a aportar en algo a la sociedad. Y esa es la idea de toda esta charla, que ustedes queden con eso. No es investigar por investigar, como les he dicho durante toda la charla, sino que es realizar un buen planeamiento o planteación del problema y con esto poder formular una buena pregunta de investigación que va a llevar a que nuestro trabajo sea realmente exitoso. Entonces, muchas gracias. Si quieren, se pueden comunicar conmigo. Acá les dejo mi correo y mi número telefónico. Muchas gracias, Rafael, por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Domenica, por darnos de tu tiempo y darnos esta excelente ponencia. Muchísimas gracias. Esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Hasta luego.